Somebody call for an exterminator. ¿Ha llamado alguien a un exterminador? Somebody call for an exterminator. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Quien siembra vientos, pues recoge tormentas. ¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. 8:33 de la mañana empiezo a hacer este video del día 18 de febrero 2024, domingo. Entonces hoy en la mañana tengo que hacer una sesión de coaching con un patriarca. Ya, algunos ya saben lo que es eso, a qué me refiero. Al patriarca yo le tengo que hacer un resumen, ya, que es el máximo nivel de la membresía, resumen de 4 años de economía en una hora y media, ya con los patriarcas. Entonces eso es lo que tengo que hacer en un momento. Pero antes yo quería hacer aquí un video de transporte de corazones, gente. Se te voy a explicar, ¿no? Mi perspectiva de hacer esta actividad de tipo economía, ¿no? Para que tú hagas tus corazoncitos, te voy a dar información, te voy a dar datos. Pero antes te voy a mostrar lo que es el Discord. Ya. Vamos al Discord. Aquí está, por ejemplo, la gente. Por ejemplo, estos dos que han ingresado último, ya estuvieron en el gremio. Yo te acepto, si tú tienes buena fama, yo te acepto inmediatamente en el gremio. Ya, te acepto inmediatamente. No, fue lo que hice. Aquí, por ejemplo, ¿no? A veces me llegan mensajes aquí en la parte de acá de gremio. ¿No? Tú aplicas nada más, tú aplicas y te acepto. Y si, por ejemplo, tienes, a ver, si no te has registrado en el Discord, te pongo acá, falta registro, nada más. Luego te entras, te registras y ya está. Y colocas tus 2 roles, aplicas. Tus 2 roles en la parte de Wills, vamos a la parte de Wills, esta de acá. Un poquito más abajo. Y cosa que el gremio ya entró en modo hardcore, ¿eh? O sea, mira por ejemplo, vamos a leer esto, mira. Norma general de siempre, anuncio general, por ejemplo, ¿no? Esta gente de acá, por ejemplo, que he puesto, pertenece a alguno de estos gremios, ni te registres, ¿ya? Estos gremios, chao, causa. Ya, no quiero verte con... Acá voy a hacer, todavía me falta hacer, ¿saben? Una limpia de eso, ¿no? Canal de YouTube, cómo registrarse, aquí está, te he puesto esta vaina, ¿ya? Sin registro, la gente que no tiene sin registro, aquí el registro, ¿no? Estos son los últimos que faltaban, que estaban en el gremio. ¿Cómo aplicar? Léete todo esto, por favor, cómo aplicar. Aplicar gremio, bueno, algunos están aquí, ¿no? Este incluso le he dado su check, dije, una foto de un personaje, parece que se ha quedado ahí, bueno, aprobado, ya, si quiere aplica, si quiere no. Los links del Discord, he sacado varios links de acá, ¿por qué? Porque, o sea, ¿de qué me sirve estar promocionando algunas facciones que la verdad son basura, no pasa nada? Entonces, pues, el diario, mira, en la parte del diario, este es misceláneo, cuando estás verificado vas a ver esto, esta vaina, misceláneo. Entonces aquí coloco datos que quizás podrían ayudarte a ser importantes, ¿no? Por ejemplo, acá coloqué, no, mira, acá hay un tal mob, un mod de Albion Online, ¿no? Entonces yo dejo ahí mi opinión respecto a eso, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? Que quizás te puedan ayudar, servir en la parte diaria. Noticias globales, mejor ni las leas, esta página ni siquiera lo pongo, mano. Noticias locales, no, eso yo ni lo pongo acá. Multimedia, ¿no? Este es para restricción de edad, solamente para mayores de edad esta vaina. Noticias globales, locales y Twitter. Yo pongo ahí mi opinión bien fuerte, ¿ah? Mi opinión bien fuerte, así como tengo yo, como estoy yo, ¿cómo te puedo decir? Como me he criado en la vida, ya, en estos últimos 33, casi 34 años. Ya voy a multimedia, las frases, juegos gratis, no, acá hay unos cuantos memes. La gente se ríe de los memes, ¿ah? O sea, ¿qué hice acá? Mira, 205,000 personas, bueno, algunas cosas, ¿no? Los memes, ¿no? Música live, alguna música que la verdad, música de la calidad, la verdad. A mí me gustan estas canciones chéveres, me gustan, la verdad. Mira, Tito el Bambino, esa es la frega, ¿no? A veces que comparto algunos animes, no sé si te gusta algún anime, me dice para colocarlo acá. Series, películas, está acá la parte de los funados, ¿no? Anuncios, la membresía, está la parte de la membresía, los subs, lo que es esta parte de aquí, donde está, sí. La parte de Albion Online, los anuncios del Albion Online directamente, ¿no? Las Gucci Kills y Uber Kills, para mí son lo más importante, la verdad.
¿Por qué? Acá tú te vas a dar cuenta qué build la gente usa en las nieblas. Mira, mira cómo esta rata, por ejemplo, se llevó esta kill. Es increíble, la verdad, no puedo creerlo. ¿No? Y así, builds de ganqueo, ¿no? Por ejemplo, las nieblas. Cómo gankea la gente. Entonces lo he armado de tal manera para que quede bien chévere esto. Ya te vas a dar cuenta. La super kill está bien acá. 128 millones de silver. A la miércoles, 128 millones de silver. Las kills que yo hago aquí a veces con mi gremio, ¿no? Sale acá el mercado que ya se murió. Bueno, esta vaina se murió. Entonces aquí está Black for Hunt, que haría lo que es el gremio. También las CTAs, los datos de estadísticas, también cómo vamos con el ranking, las llaves, el poderío, así todo bien chévere está armado, la verdad. Tu will, la gente que le digo que coloquen su will, hay gente que no me coloca su will, se demora, yo le quito los roles, No, y si por ejemplo no cumples con los requisitos, se te da un rol que se llama, ¿dónde está este rol de acá? Subir specs, nada más. Tienes que subir specs nada más, definitivamente tienes que subir specs para tus dos builds. Ya, ZBZ. Reyer normas y toda la vaina de acá. ¿Qué más acá? Los roles de gremio, la gente reacciona a su rol. Las actividades ZBZ, ganqueo, bombeo, farmeo, PvE, cristal, avaloniana, ¿ya? Raideo de magos, HCE, el gremio, los canales, los oficiales ahora ya pueden mover a la gente y todo. Está bien chévere, está quedando relativamente bien. Poco a poco, apenas ¿cuánto tiempo tiene el gremio? Y ya está, bueno, poco tiempo. Pero mira esta vaina de acá, ¿dónde está? En anuncios generales. Por ejemplo, ayer quería mostrarte esto. En evento de bandidos, cuando tú vengas conmigo a evento de bandidos, mira. Ayer hemos looteado 19.2 más 7.52, casi 28 millones, ¿ya? 28 millones en solamente 30 minutos de evento de bandido. Conmigo, gente. ¿Por qué? Porque tú vienes con la parte y te ayudo, te explico, ¿no? Porque yo solo me puedo lootear normalmente a veces 2 millones, 3 millones, solo, Pero cuando estamos coordinados, hacemos bien las cosas, looteamos bien, ayer nos salió muy bien, excelente ayer nos salió. Y acá, por ejemplo, mira, ¿qué dice acá? Acá están los sospechosos, ¿no? Sospechosos de vender silver. Mira que está acá. Ya no voy a decir nombres porque aquí ya está, ya. Nada más. Entonces, gente, esta es la parte del disco. Vamos a hacer el transporte de corazones en una. Aplica, gente. Aplica el gerente. Vamos a ver. ¿Cómo hacer el Empire de transporte de corazones? Te recomiendo en una, ¿sabes qué? Para empezar, esta vaina acá. Para hacerlo rápido. Usted quiere velocidad, es esta vaina. Jabalí. Lo crafteo por mí. Jabalí salvaje. Y me quedan todavía estos de acá. Mira, esto todavía podría venderlo. No, porque entregué todos los regalos, y hice todos los regalos del giveaway, toda la vaina, al final se entregaron todos los regalos. Y esto va para el siguiente sorteo, lo podría vender, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué will? En una, ¿qué will? Esta de acá, control de multitudes, quiero esto de aquí, esto para ponerlo invisible, esto aquí para caminar un poco, correr más rápido un poco. Y ¿dónde está? ¿Qué arma? Esta vaina de acá, estos guantes avalonianos con estas habilidades, ya, salto de dragón, con esta vaina en triple patada, esto que te dé escudo. ¿Qué capa? La capa de invisibilidad. Ya. ¿Por qué esto de acá? ¿No? Esta es una build típica de las nieblas. Yo he visto, yo me estaba yendo 7.1 en las nieblas y un 8.4 que estaba ahí a mi lado ni siquiera quería pegarme porque sabía que iba a correr, o sea, no iba a matar. Es una build de escape muy buena, pero este casco en las nieblas no lo usa, sino este de acá. Ya, este de aquí. Es muy buena para las nieblas, ojo, ya, porque incluso alguien me mató con esta build. Cuando alguien me mata con una build, yo digo, ¿sabes qué? Esta build es buena. Listo. Y coloco aquí, pero en este caso hago este cambio, ¿no? Control de multitudes. ¿Qué más? A ver, los corazones. Vamos a agarrar, estamos en Linkus, agarramos 20 corazones de Linkus. Dividir, coloco aquí 20. No, se piden 15, son 15, me acuerdo. Son 15. Y lo que te van a devolver son 21. Ya, entonces, tengo acá 15. Y en teoría, mira, te van a dar 21 de Tedford. Ya, 21 dividir. Ya, entonces, de 635, ya vamos a poner acá. Coloco aquí, 876. 635, 876, bueno, algo de 200k y algo, ¿no? Bueno, algo, pues está bien. Está bien. Entonces, si tú quieres, también te vas con tu bolsita, ¿no? Coloco la bolsa. ¿Qué otra comida más? Esto para tenerme más un poco de reducir los cooldowns. ¿Qué otra cosa más me pondría? Mana quizás, no, ya pongo mana, pues ya está, listo, ya estoy para hacer mi transporte de corazones. Ahora, ¿qué recomendación yo te doy en esto? Ten una laptop o otra PC, la otra PC sería mejor. Otra PC, 2 mouse y 2 teclados. Ya, una vez hice esa vaina,
Ya, me tomó tiempo porque había muchos gankers. Me fui directamente a Martlock, que es más lejos. O sea, ¿por qué? Porque los corazones de Martlock me sirven más para capas de Martlock, obviamente, ¿no? Que salen rapidito, se venden rápido, ¿no? Esas capas de Martlock, ¿no? Si es que quieres utilizar los corazones en capas de Martlock. Ahora, si quieres utilizar los corazones de Tedford en capas de Tedford, ya, pues también podrías. Entonces acá llego aquí, marcado, coloco sí, vengo para acá, mira estos. Oye, al toque se subió esta vaina. O sea, así de rápido, ¿qué vaina? Vengo acá en la parte de aquí, misiones comerciales. Me voy a Tedford, que es poco más rápido, me pide 15. ¿Cuánto Martlock me pide también? 15. No, bueno. Y te dicen ahí a dónde tienen que dejar, tienes que tener un mínimo de... Dice, mantén debajo del 100% de peso, del 70% te puede aceptar la misión, ¿no? Entonces aquí la acepto, están los 15 corazones, es aceptar a Tedford, tengo que ir ahora, ¿no? Entonces viene acá. Y acá lee los mapas, dice acá, regresa a Captain Flynn, Sleekwater Basin, Nightcrat Marsh, ¿no? El extraño Wild, el extraño Goda, el Sleekwater Basin, Nightcrat Marsh, abro mi mapa al toque, ¿dónde están esos mapas? Aquí está, mira, este es uno acá, Sleekwater Basin y Nightcrat Marsh, este de acá, ¿no? Cualquiera de esos dos, ya está en la zona amarilla. Entonces sería más fácil, me voy a Tedford y al toque, gente, ¿no? Vamos a hacer también una simulación aquí, por ejemplo, si me desmontan, ¿no? El siguiente mapa. ¿Qué otra cosa respecto a esto? Es una economía básica, sí. Hay gente que se va con su oso, pero ya, o sea, te desmontan y ya valiste, pues. Por lo menos con el jabalí te desmontan. Ya, tiene que ser bueno, pues. Evita, este es algo muy básico, la verdad. Evita ir por los caminos, gente, por favor. Si eres nuevo, o sea, yo llevo esta vaina jugando 4 años, ¿no? La transporte de corazones, ¿cuántos habré hecho? A ver, con mi gremio al inicio hacíamos, pero en manada, pues éramos un huevo de gente en zona amarilla. Ahorita, la verdad, es una actividad que, bueno, por lo menos es fija. ¿Qué quiere decir? Que te van a dar los corazones y vas a tener una ganancia, ¿no? Y mucha gente hace esta vaina, ¿no? Entonces, tengo que desmontar y comer la comida para que también reduzcan los cooldowns. No sé la verdad cuánto segundo reducirá el cooldown de lo que es la montura, ¿no? O sea, esta vaina de Calacu, que podría cada rato hacer spam, ¿no? Pero la voy a dejar ahí para en caso no se tenga que pelear o me desmonto. Entonces vamos así tranquilamente. Aquí en Linkhorst es difícil que me ganqueen, me quieran desmontar, así que voy utilizando la Q. 33 segundos, 32 segundos y voy avanzando. ¿Cómo están estas habilidades? A ver, aquí están estas pasivas acá. Ya, está bien, ya. Voy a hacer el corazón, espérate. Sí, estoy bien. Oye, no me sale mi... es que desactivó los efectos, pero debería salirme acá, mira. No sé qué vaina. Aquí en Lima hace bastante polvo. Ahora sí, todos los efectos activados ya debería salir ahorita en el siguiente mapa lo que es el cubito dando vuelta de corazón, ¿no? Ahí están los corazones. No. Así, le voy a desactivar los efectos. En Lima te decía que hay mucho polvo, no sé, he hecho mantenimiento aquí a la computadora, que yo mismo la he ensamblado, ¿no? Y estuvo un poquito como lenta, no sé, tengo que comprarle pasta térmica, colocarla ahí en el microprocesador, esa vaina, ¿no? Porque vi cuando hice el mantenimiento ahí, mucho polvo, bastante polvo. Pero ya, entonces, vamos, ahí ahora sí están los efectos y nos vamos, ¿no? Activo esta vaina, evito los caminos. Hay gente que la verdad no entiendo por qué van por los caminos, gente. O será que están utilizando algún bot así de moverse automáticamente, no pasa nada, pues no. Entonces vengo por aquí, ya tengo acá la ruta. Vengo por aquí y me voy a Inismon. Acá puede ser que hayan unos gankers. Vamos a suponer ya, me han desmontado. A uno. Déjame ver esto de aquí ya. Suponiendo, me han desmontado, ¿no? ¿Qué es lo que hago ya? Primero vas a estar con todos los cooldowns aquí. Tú evita utilizar la Q, o sea, para que antes de que te desmonten, ¿no? Entonces ya me desmontaron toda la vaina con los corazones acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé, quizás una patadita, una W así suavecito, voy así, porque tengo que salirme del rango. Ya activo esta vaina en el rango en el que ellos activan también para que te quites tu invisibilidad, ¿no? Ya sea con una armadura de guardián o esa capucha, ¿no? Y voy saltando, ahí está, voy saltando, activo la D, luego la D, activo la F, en una. Luego la D, activo la F, hago así, y este tiene mucha movilidad y monto, y ya está, nada más, listo. Vamos por aquí, por esta parte, aprovechando de que el Linkhorst tiene el mapa de Inismon. ¿Nani?
Entonces ya llegué al mapa final, donde debo dejar la carga. A ese tipo tengo que darle los corazones, esto de aquí. No, vengo por acá, en lugar de irme por abajo, que sería más rápido, vengo por aquí. Para evitar encerrarme, ¿no? Pero imagínate que hay gente que se pone a gankear corazones acá. Gente, la verdad, no sé, mano, gente estúpida, de verdad, no recomiendo estar acá gankeando. No recomiendo estar gankeando porque más podrías hacer gankeando quizás en zona roja, zona negra, que estar aquí de idiota gankeando corazones. A menos que estés practicando tu gankeo, ¿no? Practicando gankeo con armas 8.4, set 8.4, imagínate. Entonces seguimos avanzando. Vengo por aquí. Le entrego la carga y espero que no haya nadie ahí parado, ¿no? Si alguien ahí parado como idiota, nunca falta. Mira, felizmente no había nadie. A veces aquí hay alguien parado, no me da la opción para que pueda darle la carga, ¿no? Dar objetos, listo. Tengo que desmontarme y se me quita la burbuja, que ganas de joderla. Listo, ya le di los objetos, estoy con la carga para regresar al Impulse. Recuerda que esto tienes que hacerlo con mayor profit, tendrías que hacerlo con una laptop, ¿no? 2 mouse y 2 teclados, ¿no? O sea, un alter más tendrías que hacer esta vaina. Un alter más. Pero así está bien, suficiente. Si quieres empezar a hacer tu economía, entonces puedes dar aquí 8 horas. Imagínate 8 horas en esta vaina. ¿Cuánto tiempo voy de lo que he comido la comida? Voy 12 minutos, ¿no? Más otros 12 minutos que me tomen llegar y ya estaríamos, ¿no? Entonces vamos a llegar al Impulse. Entonces hemos llegado a la parte final. Es esto, una pata de oso. Guess what? De Fort Sterling. Ya, hemos llegado a la parte final del transporte de corazones. Este es el último mapa. Está todo tranquilo. Bueno, más o menos. Intentaron gankearme en un mapa de Fort Sterling. Y tú puedes tomar la ruta que quieras. Entonces te puedes ir por mapa zona azul, ¿no? Donde hay casi nadie menos gankers. Casi nada. Y hay profit 200, casi 300k de profit. En mi caso de 24 minutos. Para la tortilla. Sí, en 22 minutos, en 22 minutos. Ahorita 250k, algo así, porque te dan 6 corazones más de Tetford. Y están más baratos, o sea, los corazones de Tetford están más baratos que los del Impulse, ¿no? Porque se requieren más los del Impulse para hacer capas del Impulse, ¿no? Los corazones más caros, por ahí decirlo, son los de Tetford, no, son los del Impulse y Martlock, ¿no? Esos son los que salen a cada rato, ¿no? O sea, y necesita más la gente también. Vengo acá, le doy dar objetos y listo, 21 corazones de Tetford, y eso entonces sería todo, gente. Sería todo, y la parte transporte de corazones que a veces alguien me lo pidió, entonces lo estoy haciendo acá. No sé, no recuerdo si anteriormente lo hice, pero ya está de manera específica, ¿no? 2 temas, lo que es el Discord, el gremio y bueno, transporte de corazones. Eso sería todo, gente. Muchas gracias. Espero que también algún día tengas toda esta economía que yo tengo aquí ahorita. Dejo acá los corazones, voy teniendo un poquito más, ¿no? Acá están unos 3 mamutcitos, ¿no? Y unos cofrecitos y todo tranquilito, ¿no, gente? Eso sería todo. Muchas gracias, te lo dijo Oliver Empire. Chao.